Y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que tenemos todavía el día de hoy de acercarnos hasta el trono de tu gracia, porque, Señor, hasta el día de hoy tú has sido fiel y hasta aquí nos has traído. Y esta noche queremos preparar nuestro corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, danos dirección, danos consuelo, exhórtanos, corrígenos, dirígenos de acuerdo a tu propósito y para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8. Pablo, ¿recuerdas? Escribe esta carta a la iglesia que está en Roma y claramente hay dos secciones dentro de la carta. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 11, en la que básicamente el apóstol Pablo describe lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego del capítulo 12 hasta el final, en la que Pablo nos dirige o nos enseña cómo debemos responder a lo que hemos aprendido en los capítulos 1 al 11. Por eso, si tú empiezas a leer el capítulo 12 sin haber visto todo lo que ya hemos estado viendo, la justificación, la santificación, si tú de pronto llegas al capítulo 12, va a ser muy difícil, va a ser muy extraño. Pero si tú lo empiezas a leer desde el principio, recuerdas, Pablo empieza diciéndonos lo importante de la necesidad de un Salvador de todos, para el religioso, para el impío, para el ateo, para el moralista, para el degenerado, todos necesitan el mismo Salvador. Y luego empezó a hablar acerca de la justificación y los beneficios que tenemos. Tenemos paz, tenemos seguridad. Y en el capítulo 8, la semana pasada, estuvimos viendo de esta nueva naturaleza a la que somos llamados una vez que hemos creído. Esta nueva naturaleza que no es carnal, sino espiritual. Y como el Espíritu, si está en nosotros como una casa, recuerdas, hablábamos que el Espíritu se pueda sentir como en casa dentro de nosotros, podemos vivir de esta manera. Ahora, en la segunda parte del capítulo 8, nos da una mala buena noticia, o una buena mala noticia, como tú quieras verlo. ¿Por qué? Porque es una mala noticia, pero a la vez hay un gran consuelo, entonces es una buena noticia. Y es que una vez que hemos nacido de nuevo y que podemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y gozamos todos estos beneficios, hay algo que no cambia. Seguimos viviendo en este mundo. Y por tanto, los problemas, las dificultades, las aflicciones no desaparecen. De hecho, no solo no desaparecen, sino que son la marca de un discípulo, de un cristiano. Un cristiano que no sufre. Y no estoy hablando de que busca el sufrimiento, sino que vive esta presión. Es un cristiano que probablemente no está viviendo un cristianismo. Es como meterte al agua. Nadie se mete al agua para mojarse, pero el que se mete se moja. Hay una serie de beneficios. Te refrescas, puedes jugar, lo que sea. Pero la consecuencia de estar mojado es inevitable. El cristiano que no vive algún tipo de padecimiento, no quiero decir que no es cristiano, pero más o menos. No lo dije, pero sí. De hecho, fíjate cómo termina la sección que vimos la semana pasada, en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Ahora, ese sí, que pareciera un sí condicional, también se puede traducir como puesto que. Entonces, somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos, un gran privilegio. Coherederos con Cristo, puesto que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es una opción el sufrir dolor en el creyente. Y no estoy hablando de que tiene que ser un dolor como de los mártires que leemos en la historia de la iglesia, Policarpo o los apóstoles. No necesariamente es un dolor físico. Probablemente de los que estamos acá, muy pocos moriremos
apedreados por el Evangelio o ejecutados. Probablemente de los que estamos acá, muy pocos lleguemos a ese punto por la sociedad en la que vivimos. Pero si hay otro tipo otro tipo de padecimientos que sí vamos a padecer, y si no has padecido, algo está mal. Rechazo en el trabajo, o en la familia, o en la escuela, o en el barrio, en el edificio. Eso va a existir automáticamente. O sea, si en tu lista de amigos no hay uno que digas, ese no me ha dejado de hablar porque soy cristiano, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil al Evangelio. El Evangelio no es hostil al mundo, pero el mundo es hostil al Evangelio. Y necesitamos darnos cuenta de eso, que el privilegio de ser cristiano está acompañado de esto. No se puede dividir. Ya sea que en tu trabajo te pidieron hacer algo que como creyente sabes que ya no debes hacer. Puede ser. O tuviste que terminar con alguna relación amorosa o alguna relación de amistad porque no honraba a Dios. Algo tiene que haber dolido al momento de creer. Y de eso va a estar hablando un poco el capítulo de hoy. De este sufrimiento y cuál es la perspectiva que debemos tener. Porque fíjate, dice el verso 18, ya después de decirnos que vamos a padecer juntamente con Él, no más por ser cristianos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, no dice Pablo, una vez siendo creyentes, se acabaron los problemas. No, nos dice, van a venir problemas, pero el consuelo está en la perspectiva. Comparado con cómo va a ser la gloria venidera, las aflicciones ahorita de este tiempo no cuentan, no son comparables. Pueden ser muy grandes. Y sí, conocemos gente que ha pasado por problemas muy grandes y por situaciones económicas o de salud o familiares o sociales o lo que sea, muy difíciles. Claro que sí. Pero comparadas con lo que va a ser la gloria venidera, entonces son nada. Pueden ser mucho comparadas con cualquiera de nuestros otros problemas, pero con la gloria venidera es nada. Y es por eso que Pablo una y otra vez, y la palabra una y otra vez, nos invita. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque fíjate cómo Pablo describe leve tribulación momentánea. Y tú sabes cómo vivió el apóstol Pablo. Lo apedrearon, lo golpearon, lo expulsaron. Una vez lo arrojaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Es decir, ya puedes imaginarte en qué estado estaba. Padeció naufragio 3 días y 3 noches en alta mar, y ese naufragio no es el que está en Hechos, el que está en Hechos es otro naufragio. Todo eso padeció Pablo. Probablemente su familia lo abandonó, probablemente él era casado, pero al creer en el Evangelio es probable que su familia lo haya despreciado, lo haya abandonado. Y Pablo define todo eso como una leve tribulación momentánea. ¿Será porque era muy valiente? No, porque fíjate lo que dice después, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, o sea, la tribulación es leve, pero lo que produce en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la receta de Pablo. No miramos las cosas que se ven, miramos las que no se ven, porque son eternas.
Y esas no disminuyen con el tiempo. Entonces, Pablo nos da esta receta y ahora nos empieza a hablar de dos cosas. Nos dice que la gloria venidera va a manifestarse en nosotros. O sea, verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No dice que la gloria va a manifestarse a nosotros, sino en nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Si tú estás buscando que la gloria se te manifieste a ti, vas a estar buscando verla. Se me manifestó la gloria. No, ya la vi, claro, ya la veo. Pero esta gloria no va a manifestarse a nosotros, sino en nosotros. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo, lo dijimos la semana pasada y el domingo en la iglesia lo vimos, trabaja de adentro hacia afuera. Si no, sería una religión. Una religión o un buen ejercicio militar. Un militar puede ser muy correcto, muy moral, muy disciplinado y no necesariamente salvo. Y puede comportarse mejor que un cristiano. Entonces no es una cuestión de conducta, es una cuestión del corazón. Y cuando la gloria se manifiesta en nosotros, es cuando podemos empezar a ver esto. Ahora, esta gloria, tú y yo la vemos como en un espejo. Leve, difusa. Porque estamos esperando otra cosa mucho mayor. Y en el versículo 19 Pablo dijo, la creación, y está hablando de la naturaleza, del mundo, de las cosas inertes y los seres vivientes del universo. Toda la creación, dice, anhela, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dos cosas. La creación está, literalmente lo puedes traducir como así, como puesta de puntillas. ¿Nunca has visto así como... A ver, ¿quién...? ¿No? ¿Sí? ¿No? Eso es lo que está haciendo la creación. La creación está ardientemente como puesta de puntillas, mirando la manifestación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice la manifestación de los hijos de Dios. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, 1 de Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Eso es verdad? Sí. Todo aquel que ha creído en el Evangelio, dice capítulo Juan, versículo 1, aquel que ha creído, se le ha dado la potestad de ser hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice después? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, cuando Él regrese, cuando lo veamos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y la creación entera está aguardando ese momento en el que tú y yo tengamos un nuevo cuerpo, la manifestación de los hijos de Dios. Y vamos a ver acá tres gemidos que Pablo describe. Uno, un gemido alrededor de nosotros, un gemido dentro de nosotros y un gemido a favor de nosotros. Tres gemidos en el capítulo 8 de Romanos. Uno alrededor de nosotros, un gemido dentro de nosotros y un gemido a favor de nosotros. El primero, alrededor de nosotros, es precisamente el de la creación, que nos acaba de decir. La creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate el versículo 20. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y a vanidad quiere decir a resultados vacíos, a inutilidad. El ciclo, y Salomón lo describe en Eclesiastés, el ciclo del agua es inútil. Es agua, vapor, agua, vapor, agua, vapor, hizo frío, hielo, agua, vapor. O sea, es inútil, no va a ningún lado. La naturaleza entera
está sujeta a algo que no produce nada, está sujeta a vanidad, pero dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación. Uno de los resultados de la caída del hombre allá en el jardín del Edén fue que el hombre cayó y con él toda la creación. La creación entera que nosotros vemos y que contemplamos y que tú dices es magnífica, un atardecer, un amanecer, el mar, todo lo que tú puedas imaginarte, todo lo que vemos es el resultado degradado de la creación original de Dios. Es una creación que se está destruyendo, está sujeta a vanidad y está gimiendo por ser restaurada. No solo eso, sino que dice que Dios fue quien la sujetó así. Versículo 20 dice, no por su propia voluntad, no fue la naturaleza que por su voluntad comenzó este proceso de degradación, sino que fue causa del que la sujetó. Y además dice que la creación gime y está con dolores de parto. Ojo, esto es importante, porque no está con dolores de muerte, sino con dolores de parto. Es muy distinto. Y voy a tocar un tema delicado. Espero nadie se ofenda. Pero ustedes, no es cierto. Hay todo un movimiento a ser ecológico. Y de unos años para acá es de moda, ¿no? La ecología en todos los sentidos, la comida orgánica y todas estas cosas que hay que cuidar la naturaleza. Y creo que sí. Es parte del mandato al hombre es, digamos, administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, y eso incluye el planeta. Entonces es necio no ser cuidadoso con el planeta. Eso es algo que debemos hacer, y creo que como cristianos debemos poner el ejemplo en esto. No solo en las cuestiones que son ecológicas, sino hay cuestiones que son de orden civil. O sea, tú tienes que separar la basura. Entonces, ay, qué flojera con separar la basura. En el DF es obligatorio separar la basura. Y tú tienes que poner el ejemplo. Pero es que qué flojera. Eres un hijo de Dios. Es tu llamado poner ejemplo, no solo por la creación, por la cual somos responsables, sino porque es una ley dentro del gobierno del Distrito Federal. Etcétera, etcétera. Y podemos hablar de muchas cosas. Pero, pretender de alguna manera rescatar la naturaleza es ir en contra del plan de Dios. Porque la naturaleza misma sabemos que está en un proceso de decadencia, pero no como el mundo cree de, el mundo se va a acabar. Sí, pero porque va a dar a luz a algo mejor. Está en dolores de parto. ¿Sí cachas la diferencia? Y ojo, no te estoy diciendo, pues entonces tú contamina más porque así vamos a acelerar el parto. No. Debemos ser responsables y debemos ser, digamos, cuidadosos, ecológicos, lo que tú quieras. Es nuestro llamado, nuestra responsabilidad, sí, pero aguas, porque de ese punto, al considerar que la naturaleza es la madre naturaleza o es la que nos da vida, hay una diferencia muy chiquitita. Entonces, sé sabio, pero ten en cuenta que cuando la gente habla de calentamiento global no sabe nada. Mira, acompáñame por favor a Segunda de Pedro y vas a ver lo que es calentamiento global. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro nos explica y nos dice:
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bríncate al versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es calentamiento global. Y eso va a suceder. Es inevitable. Y cuando salió hace unos años esta película El día después de mañana, no sé si la recuerdan, que pues por cuestiones del calentamiento global había una nueva era glacial y todo el hemisferio norte quedaba congelado, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una serie de debates y había un señor, no recuerdo su nombre, se me fue, pero apellida Cruz. Es Luis Cruz, me parece. Era el director del departamento de divulgación científica de la UNAM o una cosa así. Es un cuate que sabe muchísimo y lo sabe explicar fácilmente además. Y hablaba, entre otras cosas, decía, bueno, realmente ya no hay nada que hacer. La Tierra ha entrado en una caída que ya, en todo caso, debíamos haber hecho algo el día antes de ayer, porque el día después de mañana ya está marcado. Y sí, la palabra de Dios ya lo marcó hace más de 2000 años. Todo va a pasar. Y es bueno porque la creación está gimiendo eso, porque ¿cuándo va a suceder eso? Cuando tú y yo tengamos un nuevo cuerpo y sea manifestada nuestra nueva naturaleza. Entonces hay un gemido alrededor de nosotros en la naturaleza. Vamos a ver el segundo gemido. Versículo 23. Dice, un gemido ahora dentro de nosotros. Y no solo ella. O sea, no solo la naturaleza gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros, ¿quiénes nosotros? ¿Los seres humanos? No. Los que tenemos las primicias del Espíritu, los creyentes, los que hemos recibido el Espíritu Santo, gemimos. Y tú dices, ¿por qué vamos a gemir si ya tenemos el Espíritu? Porque si ya sabes lo que es vivir la vida en el Espíritu, ¿no anhelas estar ya con el Señor? Claro que sí. Es nuestro mayor deseo. Y gemimos porque sabemos y conocemos nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestra naturaleza. Gemimos diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gemimos porque anhelamos lo que viene. Anhelamos lo que viene. Esperamos, ¿qué cosa? La adopción. Y tú dirás, ¿pero no que ya habíamos sido adoptados en Cristo? Sí, pero es como el presidente. Una cosa es que ya pasaron las elecciones, que ya se dio la certificación del presidente electo, pero falta el momento en el que sea posesionado y él tome el cargo oficialmente. Y nosotros ya hemos sido elegidos, ya hemos sido adoptados, pero falta el momento en el que dice, es más, ahí lo explica, la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo que nos da tanta lata sea cambiado por uno que glorifica al Señor. Cuando ya no tengamos esta batalla contra nosotros mismos y el pecado que habita en nosotros. Y en el versículo 24, Pablo va a hablar algo que el día de hoy es muy, muy necesario. Porque una y otra vez, incluso en las iglesias, te enfocan a mirar el aquí y el ahora. Dios te quiere sano. Dios te quiere rico, próspero. Dios te quiere como cabeza de león y no como cola. Dios te quiere exitoso en tus negocios. Dios te quiere exitoso en tus relaciones. Dios te quiere exitoso. Y es así como, órale, ¿dónde viene eso? Dios quiere una cosa: que mueras a tus deseos, que tomes tu cruz cada día, que te niegues a ti mismo y le sigas. Eso es un exitoso a los ojos de Dios. El ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir, no a ser servido,
En esta época que se habla de la autoestima de una manera tan grande, no, tu autoestima. ¿Cuál es la autoestima de nuestro Señor Jesucristo? Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose como siervo y como estando en la condición de hombre. Es decir, no hay engrandecimiento ni de uno mismo, ni del mundo actual, ni del presente. Siempre me recuerda una caricatura que alguna vez ya les he platicado, se llama Inodoro Pereira. Y él vive en un rancho en Argentina, ahí en La Pampa, y por su rancho pasan muchos. Pues pasa el Quijote, o sea, pasan todos los personajes reales y ficticios. Y un día pasa Santa Claus. Y Santa Claus viene y le dice: Inodoro, te tengo un presente. Y Inodoro le dice: ¿y de futuro no le queda nada? ¿No? Y es esa la mentalidad del Santa Claus el día de hoy, ¿no? O sea, todos quieren quiero un presente. Pero Dios dice: la verdad, tengo un futuro. Santa Claus da los presentes. Y una vez al año. El Señor nos promete un futuro que es una eternidad a su lado. Y fíjate cómo Pablo lo describe. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, si lo que Dios quiere para nosotros lo tuviéramos ahorita, pues ya no sería esperanza. Porque si ya, o sea, tengo esperanza de que llegue el metro. Pues está aquí. Pues ya está aquí, ya no tengo esperanza de que llegue, ya llegó el metro. Pero cuando tengo esperanza de que algo venga, lo estoy esperando y estoy buscándolo. Y dice, cuando fuimos salvos en esperanza, no por esperanza, ojo. Fuimos salvos en esperanza, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso nos dio una esperanza, pero esta esperanza no está en este tiempo. Porque si estuviera en este tiempo, pues ¿qué estaríamos esperando? Nada. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la palabra aguardar ahí es esperar ansiosamente. ¿Has esperado cosas ansiosamente? Además de la quincena. Que es así, ya. De niño nos llevaban recuerdo en Santa Cruz, en la ciudad donde yo crecí, pasa un río y los paseos, Bolivia es un país mediterráneo, entonces no hay mar, los paseos son a lagunas, que hay muchas, y en Santa Cruz uno va al río, al kilómetro 23 específicamente. Y un día antes del día del paseo, yo recuerdo, no dormíamos, ¿no? Era así como que, ¿qué hora es? No, las 11 de la noche todavía no. Y así, váyanse a dormir. ¿Qué hora es? 10:30. Entonces, ¿qué hora era antes? Porque veo mal, ¿no? Y así, o sea, todo, el ansia de lo que viene, te hace levantar temprano, te hace vestirte temprano, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está diciendo. Cambia tu conducta cuando esperas algo así. ¿Sí o no? Si has tenido hijos, lo sabes. Cambia la arquitectura de tu casa desde antes de que lleguen. Cambian tus metas. Cambia todo. Anhelas, esperas. Y dicen, nuestra esperanza no está aquí. Lo que esperamos viene. Y sabes que es tan grande, tan fuerte, tan glorioso eso que viene, que lo esperamos ansiosamente. Y eso afecta todo en nuestra vida el día de hoy. La noche antes del paseo, ¿quién sabe qué era? Lo importante era el paseo. El tiempo presente. ¿Quién sabe qué cosa es y qué venga? Lo importante es lo que viene. Y hay un gemido en nosotros. Ahora vamos al tercer gemido. El tercer gemido es el que se da
a favor de nosotros. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en este tiempo en el que vivimos, que tenemos una gran esperanza, que la naturaleza misma está gimiendo por nosotros para que ya seamos manifestados, que nosotros estamos gimiendo y diciendo, Señor, ya, por favor. Vivimos en una debilidad, ¿sí o no? Vivimos en todo tipo de debilidades y en todo tipo de ignorancias. No sabemos lo que viene. Y como no sabemos lo que viene, no sabemos cómo pedir. Y es un gran consuelo que nosotros podemos pedir mal, pero el Espíritu intercede por nosotros y corrige nuestras oraciones. Corrige todo lo que nosotros pedimos una y otra vez. ¿Cuántas cosas tú has vivido que has dicho, esto no lo quiero vivir? No quiero pasar esto, por favor, Señor, por favor, sácame de aquí, auxilio. Incluso, Señor, elimíname, pero sácame de este problema. Y después de un tiempo pasó, y tú volteas atrás y dices, wow, menos mal que Dios no contestó mi oración. Porque ha habido un gran fruto en todo tipo de situaciones, en todo tipo de circunstancias. Yo he pedido muchas cosas en mi vida, pero le doy gracias a Dios de que no todas han sido contestadas con sí. Muchas han sido, yo supongo, el Espíritu Santo ha redirigido, como sucedía con un presidente de un sexenio pasado, que tenía que salir el vocero. Así, bueno, lo que el presidente quiso decir es, ¿no? Y tú y yo pedimos, pero el Espíritu Santo dice, bueno, realmente el Espíritu Santo habla al Padre y le dice, realmente es esto lo que se necesita. ¿Y cómo sabe el Espíritu? Fíjate lo que dice el 27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios Padre, que conoce tu corazón y mi corazón, también conoce la intención del Espíritu Santo, que intercede por nosotros, no de acuerdo a nuestro propósito, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Y todos sabemos que si pedimos conforme a la voluntad del Padre, ¿qué sucede? Recibiremos las cosas que hayamos pedido. Y eso es hermoso. Y eso es de consuelo. Y dice que intercede por los santos. Entonces tenemos un intercesor en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un intercesor en la tierra, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que gime a favor de nosotros. Ahora, tú dirás, pues si el Espíritu Santo intercede por mí orando de acuerdo a la voluntad del Padre, pues ¿para qué oro yo? De una vez le digo, pues Señor Espíritu Santo, tú, pues, ay, ¿tú que sabes orar? ¿No? Pero es que si pensamos eso, hemos equivocado el propósito de la oración. Porque el propósito de la oración no es corregir a Dios. No es no es corregirle a Dios porque Dios no se equivoca. No es informarle a Dios porque Dios lo sabe todo. El objetivo de la oración es yo ser transformado. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no voy a orar a pedirle al Señor, Señor, haz esto, haz esto, haz esto, para que Dios lo haga. Yo voy para que Dios me transforme. Alguien dice por ahí, no oramos hasta que Dios nos conceda la petición, sino oramos hasta que entendamos la voluntad de Dios. Es muy distinto. Y necesito esos tiempos de oración. Y en mi torpeza, en mis tiempos de oración, puedo ir con libertad, porque sé que ya me está cuidando y el Espíritu Santo va a corregir todas mis torpezas. ¿Sí me entiendes?
Y después de decir esto que es glorioso, probablemente uno de los versículos más famosos de la Biblia, que en este contexto ahora tiene mucho sentido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro. Es decir, ya vimos, tengo una nueva naturaleza, pero no ha cambiado el mundo. Por tanto, la creación gime para que sea rescatada. Yo estoy gimiendo para ser rescatado. El Espíritu Santo gime intercediendo por mí. Y entonces todo lo que suceda es bueno. Incluso lo peor. Pues ¿qué es lo peor que podría suceder? Que te mueras o que me muera. ¿Y eso qué es? Pues mi boleto de entrada a la casa. Y sobre este versículo tenemos mucho que decir, pero lo haremos la próxima semana, porque vamos a entrar a ver la esperanza que tenemos a pesar del mundo en el que vivimos y de esta esta mala noticia que es la naturaleza y las circunstancias y el mundo no ha cambiado. Pero la buena noticia que es que Dios ha hecho todo por nosotros. Nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva esperanza. Así que, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, incluso pedir conforme lo adecuado no lo sabemos. Y no es necesario. Señor, tus discípulos eran conocidos como hombres sin letras y del vulgo. Pero tenían una característica. La gente reconocía que habían estado contigo. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Tú te vas a encargar de corregir nuestras oraciones. Nosotros solo tenemos que estar contigo. Y te rogamos, Señor, porque el mundo es un desastre. Desde que hemos pecado, ha caído una maldición sobre este planeta y sobre este universo. Y la naturaleza misma anhela ser restaurada. Igual, Señor, nosotros anhelamos eso. Nos has dado tu Espíritu, nos has dado una esperanza que no merecíamos, Señor, pero queremos más. Queremos estar contigo toda la eternidad. Queremos postrarnos a tus pies. Queremos besar tus pies. Queremos verte cara a cara. Queremos postrarnos delante de ti y poner todo lo que somos, lo que lleguemos a tener, ponerlo a tus pies porque eres digno de toda gloria. Y gemimos por eso. Y tu Espíritu gime también intercediendo por nosotros. Por eso, Señor, podemos acercarnos con confianza hasta tu trono. Ayúdanos esta semana a hacerlo así, Señor. A estar contigo, a vivir por ti y a esperar en ti. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.